Buenos días, señora directora, profesores y compañeros aquí presentes. El nombre de mi compañero es Luciano Huachucoy y el mío es Maximiliano Méndez. Nuestra profesora tutora fue Viviana Cárdenas Zúñiga. Somos del curso séptimo A del Liceo Centenario Ciudad de los Ríos. Y el tema que le vamos a hablar hoy día es la Segunda Guerra Mundial. En esta presentación vamos a hablar sobre los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial. También hablaremos sobre el inicio, desarrollo y fin de este conflicto bélico. Además, daremos a conocer los 10 hitos más importantes de esta guerra. Países involucrados se dividen en dos bloques: los aliados y el eje. Los aliados están conformados por Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética, entre otros. Y el eje está conformado por Alemania, Italia y Japón. El inicio de la guerra. El comienzo de este conflicto se suele situar el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de la Alemania nazi hacia Polonia, en su pretensión de fundar un gran imperio en Europa. Esto produjo la inmediata declaración de la guerra de Francia y Gran Bretaña, que tenían un pacto militar con Polonia. El desarrollo de la guerra. El avance del eje fue detenido en 1942, tras varias derrotas de Japón en sus batallas navales. Los diversos reveses de los alemanes de Europa del Este hizo que el eje perdiera la iniciativa y tuvo que emprender una retirada estratégica en todos los frentes. El fin de la guerra. La armada japonesa resultó derrotada tras el bombardeo atómico sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos. La guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945 cuando Japón aceptó la rendición incondicional. Los 10 hitos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Alemania invade Polonia, 1939. La batalla de Inglaterra, 1940. La expansión de la guerra, 1940. Francia invadida, 1941. La ofensiva japonesa, 1941. El desembarco en Normandía, 1944. El holocausto judío, 1944. La victoria de los aliados, 1945. La rendición de Japón, 1945. Y la creación de la ONU, 1945. Alemania invade Polonia. En septiembre de 1939, con la invasión hacia Polonia, se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, ya que Francia y Gran Bretaña declararon inmediata guerra a Alemania. La batalla de Inglaterra. Hitler decide invadir Gran Bretaña con un gran bombardeo que finalmente no logró su objetivo. La expansión de la guerra. Italia decide expandirse por el norte de África. Cuando Alemania se entera, manda al general Rommel para que vaya a ayudar a las tropas italianas. Y así es como comienza una guerra llamada la Guerra del Desierto. Francia invadida. Hitler, luego de conquistar Polonia, decide ir a invadir Francia. La ofensiva japonesa. La aviación japonesa decide ir a invadir el puerto estadounidense hawaiano llamado Pearl Harbor. El desembarco en Normandía. El 6 de junio de 1944 comenzó el desembarco de los aliados en Normandía, que es la región francesa. Avanzaron rápidamente hacia el interior y el 25 de agosto del mismo año se habría producido la liberación de Francia. El holocausto judío. Holocausto es una palabra de origen griego que significa sacrificio por fuego. Basado en las creencias de los alemanes, se consideraban que eran una raza superior y por lo tanto los judíos eran una raza considerada inferior que merecía morir. La victoria de los aliados. Los aliados, gracias al desembarco en Normandía, sacan una gran ventaja sobre el eje y eso les permite conseguir la victoria de esta guerra. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que causó la rendición incondicional de Japón. La creación de la ONU.
La ONU es la mayor organización internacional existente. Se define como una organización de gobierno global que facilita la cooperación entre los países, en cooperación con los países, que habla sobre la paz y la cooperación en distintos derechos. La imagen que se muestra arriba es la del Holocausto judío, donde se mataron a más de 6 millones de judíos. La imagen de al lado es cuando Alemania invade Polonia. Esa es del bombardeo que hubo sobre Gran Bretaña. Esa es de la expansión de la guerra, donde habían soldados en la guerra. Esa de Italia invadida, y el caballero que se muestra al medio es de Francia. Francia. El caballero que se muestra al medio es Hitler. Ese es el bombardeo que hubo sobre el puerto estadounidense de Pearl Harbor. Ese es del desembarco en Normandía, la victoria de los aliados en el Pacífico. Es la de abajo, la última es la de las bombas nucleares que se tiraron sobre la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. Las consecuencias: terminaron devastadas las ciudades de Hiroshima y Nagasaki por efecto de una bomba nuclear. Surge la ONU, se dio paso a la Guerra Fría y mueren más de 70 millones de personas. Conclusión. Gracias a este trabajo, nosotros aprendimos las consecuencias de una bomba nuclear mal utilizada, las personas que murieron en esta guerra, el no respeto a los derechos humanos. Esta es la bibliografía donde sacamos la información para el PowerPoint. Y muchas gracias por su atención.